nuevo les doy la bienvenida a Disonantes Podcast, porque nada es como antes. Soy Andrés Méndez y el día de hoy continuaré narrando mi historia dentro de los Testigos de Jehová. En el episodio anterior les hablaba de cómo llegué a convertirme en un Testigo de Jehová, cómo llegué a este grupo religioso. Les comentaba un tema bastante controversial que fue cómo a raíz de una expulsión yo decidí, en mi mente cerrada y adoctrinada por otros credos religiosos, de que estaba bien de que un Dios verdadero, hago acá las comillas, Dios verdadero, se encargue de mantener limpio a su pueblo y no permita que haya corrupción dentro de este. Pues eso era lo que yo creía, ¿no? Así que debido a ese suceso yo dije que pues esa debía ser la religión verdadera y me metí de lleno a este grupo religioso. Les comentaba también que fui totalmente atípico a lo común y bueno, mi progreso, mi avance, por decirlo así, dentro de la religión se aceleró bastante. Contaba con 17 años, en 4 meses de empezar a recibir un curso bíblico yo ya era un publicador no bautizado y ya estaba inscrito en la escuela del ministerio teocrático. Ya les explico qué es eso. Para llegar a ser un testigo de Jehová hay que tener como un curso de la Biblia. Luego del curso de la Biblia hay que matricularse en una escuela donde le enseñan a uno cómo hablarle a otras personas sobre la religión. Entonces eso se hace antes de ser testigo de Jehová, cuando recién se está uno reuniendo, cuando uno cumple ciertos requisitos como es el portarse bien, como es el aceptar como las enseñanzas de que pues imparten los testigos en sus cursos bíblicos y ese tipo de cosas. Y cuando uno pues ya asiste a las reuniones, ya uno empieza como a vestirse, a adoptar el código de vestimenta de ellos y va uno muy juicioso vez tras vez. Esa escuela se imparte normalmente entre semana. Todos vamos allí a la par, atendiendo como algunas asignaciones, algunas tareas que nos ayudan presuntamente a enseñar mejor, leer mejor, hablar mejor, llegarle a las personas de la manera apropiada y entonces aprender en consecuencia a predicar o hacer pues el proselitismo, que es ir de casa en casa y hablar de los temas doctrinales de los testigos de Jehová. Para mí era un mundo nuevo, pero no me costó trabajo realmente pues llegar a desarrollar esas actividades. Recuerden que niñez siempre estuve como muy involucrado en las actividades religiosas y lo veía como precisamente eso. Como ya había encontrado desde mi punto de vista la religión correcta, pues me metí de lleno, matriculé en la escuela, era muy juicioso, como muy entregado, muy disciplinado con estas cosas, me devoraba todas las publicaciones, todos los libros y demás textos que desarrollaban los testigos de Jehová y me famé con todo este tema. Llegué a hacerme publicador no bautizado, que es un paso previo a volverse o convertirse en testigo de Jehová. Esto es poder ir de casa en casa en el grupo, con el grupo de los demás testigos de Jehová, pero sin estar bautizado. Claro, de cara a las personas fuera de la religión, quien va de casa en casa ya es un testigo de Jehová. Pero adentro existe el publicador no bautizado, es decir, el que apenas está como aprendiendo y tiene como el objetivo de hacerse testigo de Jehová, y va normalmente acompañado de los que ya son testigos bautizados y tienen más experiencia. Ese mundo, como les decía, era muy nuevo para mí. La predicación sí fue algo que me costó desde el principio, porque no era tan fácil llegarle a la gente a hablarle de este tema, sobre todo cuando habían muchas objeciones, ¿no? Como la religión, que ya tenían una religión, o como que no es un tema que sea muy dado para conversar. Recuerdo que mi primer día fue horrible. En la primera casa que yo toqué y me identifiqué, la señora literal me tiró la puerta en la cara y me sentí sumamente mal y quise regresarme para mi casa. Estaba súper indignado, me parecía el colmo que lo que yo iba a hacer desde mi punto de vista era algo muy bueno porque le iba a hablar de Dios a la gente y no entendía cómo la gente
actuaba de esa manera tan grosera y rechazándonos, nosotros fuéramos cualquier cosa. Entonces me pudo un poco así como la indignación, claro, se hirió el orgullo, me sentí sumamente mal y quise devolverme, pero pues mi acompañante, que era mi maestro, el que me estaba dando clases de la Biblia, pues me animó a que continuara. Sin embargo, yo continué ya como un poco de mala gana, un poco tal vez como muy prevenido, y recuerdo que ese resto de día o de mañana no quise tocar más puertas, me sentía sumamente mal. Había entrenado muchísimo para ese primer día y me parecía un poco frustrante lo que había pasado. Sin embargo, pues movido por lo que estaba aprendiendo, movido también por el compañerismo, movido también porque ya para ese entonces mi mamá también lo hacía, más mi hermana y su familia, como que todo ese apoyo familiar, por decirlo así, me motivó a no claudicar, sino continuar en esta labor. El caso es que, bueno, me hice publicador no bautizado, pasó el tiempo así y ya llegó el día en que quise bautizarme. Cuando uno se quiere bautizar como testigo de Jehová, normalmente eso se hace en las asambleas, que son como unas reuniones de varios grupos de testigos en un solo lugar. Recuerden que les hablaba un poco de cómo están organizados, ¿no? Entonces, los testigos de Jehová se reúnen en un salón del reino, que es lo que entenderíamos como un templo, y dentro de ese templo nos reunimos por grupos según el sector de la ciudad en el que vivamos. Un grupo de barrios o un grupo de colonias o un grupo de casas componen un territorio, y ese territorio se lo asignan a un grupo de personas y esas personas forman una congregación. Entonces, en un salón del reino pueden haber varias congregaciones que se reúnen distintos días. El tope máximo, pues, de un salón del reino son 5 congregaciones, porque cada congregación se reúne un día entre semana y pues son 5 días hábiles entre semana. Entonces, un salón del reino puede tener apenas como tope máximo 5 congregaciones. Yo pertenecía a una de esas congregaciones, y el grupo de congregaciones de varios salones se reunían en ese entonces 3 veces al año en asambleas, que son como reuniones mucho más grandes, con un programa más largo. Habían asambleas en ese entonces de 2 días, que se llamaban las asambleas de circuito, de un día que se llamaba el día especial de asamblea, y de 3 días que se llamaba la asamblea de distrito. Bien, antes de que hubiese una asamblea, anunciaban en la congregación que quienes quisieran bautizarse, obviamente ya debían ser publicadores no bautizados y estar inscritos en la escuela, debían hablar con el presidente de la congregación, que era como el anciano, quien era el anciano que dirigía a los demás ancianos. El anciano es como el equivalente a un pastor o un sacerdote, es el líder de esa iglesia, como decir el párroco en ese entonces vendría siendo el presidente de la congregación. Uno hablaba con el anciano presidente, que ahora se llama coordinador del cuerpo de ancianos, y le decía que uno quería bautizarse, le expresaba a uno que quería bautizarse. Él se encargaba de que uno obtuviera un libro que se llama el libro Organizados. En ese entonces era un libro de pasta verde oscuro, y en ese libro Organizados se explicaba realmente cómo estaba organizada la congregación, cómo era la organización de las reuniones, en qué consistía todo. Había como un manual de reglas, y al final de este libro había un apéndice donde había una serie de preguntas que se las hacían a uno antes de bautizarse. Entonces uno cogía ese libro, tenía que leerlo, o pues era el compromiso ya de cada quien, leerlo para entender realmente a dónde estaba ingresando uno, y luego familiarizarse con el apéndice, con estas sección de preguntas, compararlas con la Biblia, y entonces cuando uno ya estaba preparado, uno volvía a hablar con el anciano para que él enviara a 1 o 2 ancianos un día a la casa de uno o al lugar donde uno pues acordara, para que le hicieran las preguntas de esa sección. Entonces es como un breve examen. Ese examen se dividía en 3 sesiones o en 3 días. Entonces la sesión 1 iba un anciano y le hacía uno las preguntas basadas en el libro.
ustedes saben, yo súper ñoño, súper aplicado, me aprendí todo, pero después descubrí durante la primera sesión que ni siquiera debía saberte todo. Era básicamente como entenderlo grosso modo, sustentarlo quizá con algún versículo de la Biblia, y en caso tal, igual uno podía tener el libro abierto. Entonces era como un examen muy diferente. Ya quisiéramos que los exámenes fueran así en el colegio, pero bueno, el caso es que yo preparé todo a conciencia, me aprendí todo y estaba sumamente preparado, y entonces atendí las 3 sesiones de la mejor manera, me fue muy bien. Cada sesión la hacía un anciano diferente para que allá internamente entre los 3 o quienes participaban en esa sesión de preguntas vieran desde diferente punto de vista si uno ya estaba preparado o no para ser testigo de Jehová. Entonces la sesión 1 era como las enseñanzas básicas de la Biblia desde el punto de vista de los testigos de Jehová. La sesión 2 era más temas de conducta y de normas de la Biblia. La sesión 3 era más de qué se esperaba de uno cuando ya uno fuera testigo de Jehová. Total que, como les decía, yo estaba súper preparado. Los ancianos de ese entonces me felicitaban por mi progreso a mi edad y la oportunidad que tenía de servir como lo de Jehová cuando me bautizara y demás. Y me aprobaron para el bautismo, para una asamblea de distrito, o sea, una asamblea de las grandes, de las de 3 días. Llegó el día previo a la asamblea donde nos citan y nos dicen si somos o no somos aptos para el bautismo, y nos dicen, nos recomiendan la ropa que debemos llevar para el bautismo, que es una camiseta que no tenga ningún logo, ningún lema, ninguna publicidad, nada por el estilo. Pues llevar una pantaloneta o algo así, preferiblemente de un solo tono, y que en el día del bautismo no llamemos la atención sobre nosotros, como dando señales de victoria, señales de logro ni nada por el estilo, sino que era algo muy solemne. Se llegó el día de la asamblea y me bauticé. Acá hay algo bien curioso. Yo me bauticé ese día junto con mi mamá, junto con otra de mis hermanas que también se había unido al estudio de la Biblia y deseó hacerse testigo de Jehová también, y junto con otros miembros de la congregación que eran publicadores no bautizados. Total, nos bautizamos 13 o 14 personas, no recuerdo bien, de la misma congregación. Eso solo se veía en esa época. Estoy hablando del 4 aproximadamente, fue cuando me bauticé. Entonces, eso era, pues, desde el punto de vista de los testigos y esa congregación, una fiesta, era el logro, ¿no? Pues imagínense, 13, 14 personas bautizadas de la misma congregación. Ese día nos bautizamos más de 200 personas. La asamblea se llevó a cabo en un estadio de fútbol. Eran como 12,000 personas asistiendo a esa asamblea. Estamos hablando de años gloriosos de los testigos, hace casi 20 años. Cuando yo me bauticé, para mí fue como uno de mis mayores logros. Recién cumplía los 18 años y estaba listo para seguir progresando, se dice coloquialmente, dentro de la congregación. Así se fueron los días en predicación, en asistir a las reuniones, en seguir participando en la escuela, en aprender a dar discursos, en obtener como algunos privilegios. Lo que realmente se llaman privilegios dentro de los hijos de Jehová son responsabilidades que le dan a uno según el grado, entre comillas, según el grado de espiritualidad, pero realmente es según el grado de entrega, de dedicación, o también un poco de los que muestran interés de más, los que quieren dar más o los que rogamos más. En mi caso, rápidamente fui designado dentro de la congregación como el encargado de ayudar al siervo ministerial de literatura. Los siervos ministeriales son como los ayudantes de los ancianos. Son como, por decirlo así, desde el punto de vista de otras religiones, como el diácono que ayuda al sacerdote, que ya próximamente va a ser un sacerdote, es un diácono que tiene algunas responsabilidades. Yo era uno de esos. No, mentiras, yo no era uno de esos en ese entonces. Yo ayudaba a uno de estos. O sea, yo era como el ayudante del ayudante de los ancianos. Pero algo es algo, ¿no? Yo estaba súper feliz, estaba muy joven. Y llegué también a adquirir rápidamente un privilegio o una tarea
que siempre me llamó la atención, que fue la lectura de la Atalaya. La Atalaya, ustedes saben, es la revista que utilizan los Testigos de Jehová. En ese entonces una misma revista Atalaya servía para todo el mundo, tanto testigos como no testigos. Ahora hay una Atalaya para los no testigos y una Atalaya para los testigos. Los fines de semana, en las reuniones de los Testigos de Jehová, se estudia en cada congregación un artículo o un tema de la Atalaya. Entonces es a través de preguntas y respuestas, y alguien debe leer los párrafos de la Atalaya para que los demás comenten. Yo moría, sinceramente, por tener esa tarea o esa responsabilidad de poder leer ante todos en el estudio de la Atalaya, y lo logré rápidamente tras mi bautismo. Como les decía, siempre me esforcé por ser muy aplicado en todo, así que adelanté bastante rápido tras mi bautismo aquí en la religión. Me sentía satisfecho, me sentía contento. Para mí era como haber encontrado una nueva familia, era como de los primeros en llegar a las reuniones, el último en irme, me iba casi cuando ya cerraban. Quería estar en cada actividad de la congregación. Si había jornada de limpieza, yo me hacía voluntario. Si había que atender alguna necesidad de alguna persona, ahí estaba yo también ofreciéndome. Si había que hacer alguna tarea, ahí estaba yo. Algunos lo ven como lamebotas, es válido. Yo lo veo como una persona que se entrega con pasión a algo. Para mí era como ese primer amor, como ese primer encuentro, como el punto más alto, digámoslo así, de mi espiritualidad en mi vida. Y por eso para mí todo se hacía con gusto. Yo lo disfrutaba realmente. Yo no puedo decir que lo hacía simplemente por interés o lo hacía por agradar a mi madre o a mi familia o a alguna persona en especial. No, yo lo hacía realmente con toda la devoción, con la misma devoción con la que serví en la iglesia católica y la misma devoción con la que llegué a servir dentro de esta iglesia cristiana evangélica, con la misma pasión de querer agradar a Dios, al Dios verdadero que ya había reconocido hasta ese entonces en mi vida, y realmente me esforcé por ser lo que es, como se diría, un buen testigo de Jehová. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para explicar algo, y es qué clases de testigos de Jehová hay dentro de una congregación. En mi caso, yo fui un testigo de Jehová converso, o sea, yo venía de otra religión y reconocí las enseñanzas de los testigos de Jehová, las adopté, las abracé y me volví testigo de Jehová, me convertí en uno. Hay otros testigos de Jehová que no tienen chance. Ellos nacen dentro de los testigos de Jehová porque sus papás ya lo son. Por supuesto, ellos no tienen otra opción a elegir. Sus padres son testigos, ellos van creciendo desde muy niños, atienden pues como todas las doctrinas, se comportan como se debería comportar un testigo de Jehová, y cuando tienen una edad prudente, entre comillas, porque realmente la edad prudente son 6 años, 7 años, así, se convierten en publicadores no bautizados, y unos añitos más, sobre los 10, 11 años, 12 años, ya están bautizados como testigos. Realmente ellos son como lo diríamos, testigos nativos, testigos de Jehová nativos. Hay otros que ya se hacen testigos cuando ya tienen una edad avanzada o ya han pasado por diferentes etapas de su vida. Ya llegan quizá con estudios realizados, ya llegan con la profesión, llegan ya mayores, y normalmente ya mayores llegan como con más entrega, como ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida y ahora me entrego totalmente a esto. Hay otros que toda su vida han estado dentro de un hogar donde hay testigos de Jehová, digamos, y nunca se animan a progresar, por decirlo así, y pasan muchos años y de repente, como por compromiso o por que ya no hay nada más que hacer porque todos alrededor son testigos, pues se hacen testigos. Entonces hay diferentes formas de llegar a ser testigo. Las circunstancias son todas diferentes. Algunos llegan porque estuvieron al borde de la muerte y le prometieron a Dios que si lo salvaba, pues iban a buscar de él, y justo llegaron los testigos y los encontraron, y bueno, como que todo les cayó, les caló. Y es que hay una verdad fundamental que no podemos negar. Los testigos de Jehová se entrenan para hablar justamente con las personas que tienen circunstancias muy particulares en su vida.
pérdida de un ser querido en la muerte, una crisis económica fuerte, una enfermedad casi que mortal, un divorcio. Bueno, cuando la gente está más vulnerable en sus emociones, en sus condiciones, en sus circunstancias, es cuando los testigos de Jehová aprovechan y pues les hablan de la Biblia. Si uno se pone a ver desde el lado de ellos, pues no es malo, es casi que empatía, es ponernos en el lugar de ellos y es mostrarles como que todo está mal, pero aquí estamos nosotros para ayudarte a acercarte a Dios y para que Él te ayude en consecuencia. Desde la otra cara de la moneda es lo que les decía, cuando la persona está más vulnerable, cuando necesita más estímulos, cuando necesita saciar más sus emociones y como librarse de todo el malestar que está viviendo, oportunamente llegan los testigos de Jehová a ganárselo como un adepto. Se puede ver desde los dos ángulos, pues cada quien como lo quiere interpretar. Porque también aquí va una cosa, y es que los testigos de Jehová reconocen o se autodenominan la religión verdadera, que ellos son los que tienen la verdad, la fuente de toda la verdad del universo, de la vida, de lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, la tienen ellos, y su verdad es absoluta. Ellos no aceptan más de una verdad, solamente una verdad, que es la que tienen los testigos de Jehová, pero que ellos no dicen que es una verdad los testigos de Jehová, no, ellos dicen es la verdad, es la única que hay, es la verdad basada en la Biblia y todo lo que esté fuera de allí no lo es. Pero no nos engañemos, la verdad absoluta no existe, todas las verdades son relativas. La verdad de ustedes dista mucho de mi verdad en este momento. La verdad de una situación dista mucho, depende quién la viva y cómo la viva. Entonces, ¿cuál verdad? ¿Verdad absoluta? Eso no existe. Las verdades son, como les decía, relativas, dependiendo de desde qué punto de vista lo miremos, qué circunstancias, qué antecedentes tenga quien la mire, y cada verdad está sujeta a, pues, ponerla en contraste, en comparación, y lo que yo defiendo puede que otro me argumente y me diga, oye, no, así como lo estás viendo no es. Y después llega otra persona y dice, no, así como lo están viendo ustedes dos tampoco es. Por eso digo que la verdad como tal no existe, solo existen los puntos de vista. Pero bueno, cierro paréntesis, no me quiero extender en este tema todavía. Volviendo a mi historia principal, les decía, yo llegué a ser testigo de Jehová muy apasionado sobre mis 18 años y estaba listo para seguir progresando. Entonces ya era como el ayudante de los ayudantes de los ancianos, ya tenía una serie de tareas o responsabilidades o privilegios como en ellos dentro de la congregación, y casi que al cumplir los 19 años llegó el momento en que fui nombrado siervo ministerial. Ese fue uno de mis primeros grandes logros dentro de los testigos de Jehová. Recuerdo muy bien el día en que me nombraron siervo ministerial. Resulta que cuando a un hombre, normalmente estos nombramientos se hacen a varones, les llega su investidura, les llega su nombramiento, como ya les mencioné, dos ancianos se reúnen con él para hacerle dos preguntas. Entonces recuerdo que a mí me llamaron a la sala B, que es como una sala más pequeña dentro de del Salón del Reino, y dos ancianos me hicieron estas dos preguntas. La primera, si había algo en mi pasado inmediato o en todo mi pasado que cuando me nombraran siervo ministerial llegara a ser señalado por otras personas. Y particularmente me hicieron la pregunta de que si en el pasado ya había incurrido en el abuso del que ya sabemos. Ya saben, no lo puedo mencionar como muy directamente, pero ya saben, esa fue la pregunta, como ¿usted en el pasado cometió esto y esto? No, algo que de lo que lo puedan acusar, no, ninguna manera. Muy bien, la segunda pregunta, ¿acepta usted el privilegio como siervo ministerial? No puede decir sí o no, pero pues como les decía, estaba como tan entregado, me sentía tan lleno y tan deseoso de servir que por supuesto acepté sin más. Entonces tras ese filtro, un filtro sumamente rápido, súper informal y casi que inentendible para algunos, ya
acepté mi nombramiento, así que en la siguiente reunión dieron el anuncio que yo había sido nombrado siervo ministerial. Y recuerdo la entonces alegría de todos los de la congregación, otros jóvenes, otros más mayores, todo el mundo como saludándome, y yo hubiera logrado una gran hazaña, deseándome lo mejor, otros simplemente por formalismo, bueno, como todo lo que suele pasar cuando alguien alcanza contentos, otros no tanto, otros les da lo mismo, pero igual quieren hacer notar que están de acuerdo con uno o que agrada hasta cierto grado lo que le ha pasado a uno. Total, a los casi 19 años yo ya había sido nombrado siervo. Recién había cumplido un año de bautizado. ¿Qué seguía? Bueno, pues ahora en la faceta de siervo ministerial se me desbloqueaban como otros niveles para progresar. Habían otras responsabilidades que yo podía asumir, y así fue. Recuerdo que cuando fui nombrado siervo ministerial, inmediatamente ya pasé de ser el ayudante de el que se encargaba de las publicaciones y la literatura a encargarme yo mismo de esta labor. Entonces yo me encargaba ahora sí en propiedad del departamento de literatura. En ese entonces, como había un volumen alto de publicaciones, existía literatura por un lado y revistas por otro. Entonces yo era el encargado de literatura. Y como esa congregación era la congregación anfitriona, es como la congregación que se encargaba de todas las demás congregaciones de ese salón del reino, pues ayudé también al coordinador de literatura de esa congregación. Entonces era como un trabajo todavía más top. Una anécdota de cuando me nombraron siervo ministerial. Cuando me nombraron siervo ministerial, a los pocos días hubo una reunión social donde coincidimos con jóvenes de otras congregaciones en la casa de un hermano para pasar un rato y para bailar y bueno, para compartir. Y recuerdo mucho cuando uno de estos jóvenes me dijo que yo cuando iba a ser siervo ministerial, me estaba pasando mucho el tiempo y que él ya había sido nombrado. No sé realmente el que pensaba, si era una apuesta, si era una carrera el que le ganara o qué. Curiosamente, como él era de otra congregación, no se había enterado del nombramiento. Yo no le presté mayor atención, y cuando uno de los ancianos que estaba presente en la reunión social se acercó, dijo delante de todos que me felicitaba por mi nombramiento. Yo volteé a mirar a este joven y él no sabía qué cara poner ni a dónde meterse, porque no tuve que presumir, y realmente aquí saco pecho, porque cuando fui testigo de Jehová, o mientras fui testigo de Jehová, no era de presunciones. Yo sinceramente lo hacía de corazón. No quería ganar poder, no quería ganar prestigio, no quería acumular privilegios, como le dicen, ni nada por el estilo. Yo me esforzaba por hacer las cosas lo mejor posible, porque siempre consideré que las hacía para Dios y no para los hombres. Pero esa anécdota es curiosa porque empecé a ver cómo esas rivalidades, esas competencias y esas cosas tan absurdas de el que le gane, o yo sí soy y usted no, porque yo sí y usted no, y cosas así por el estilo, que pues nada que ver conmigo. Pasó el tiempo y seguí sirviendo como siervo ministerial. Me mudé de esa ciudad y me regresé a mi pueblo natal. Aquí hay un punto que quiero dejar listo, enlazado para mi siguiente episodio. Cuando yo llegué a mi pueblo natal, se me abrió una oportunidad bastante especial. Resulta que dentro de los testigos de Jehová hay como diferentes privilegios mayores, por alguna manera. En ese entonces, ya han pasado algunos añitos, yo ya tenía unos 23 años, ya llevaba un buen tiempo sirviendo como siervo ministerial, y yo quería tener 23 años porque era la edad mínima para poder asistir a una escuela que se llamaba, porque ya se llama diferente, se llamaba en ese entonces la Escuela de Entrenamiento Ministerial, una escuela de una duración de 2 meses u 8 semanas que se impartía en Betel. Betel es como la sede principal de los testigos de Jehová de cada país, y se le preparaba a uno a un grado mayor
porque era casi que como era como internado realmente 8 semanas, entonces eran clases 24 horas, 7 días de la semana. Clases teóricas, prácticas y de convivencia, por eso digo que son 24/7, donde, como su nombre lo indica, te entrenan para el ministerio o te entrenan como a mayor grado para atender algunos privilegios o responsabilidades mayores dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Esa fue la escuela que más me llamó la atención y a la que yo quise ir. Pero, como les dije, me mudé a mi pueblo natal, y en mi pueblo natal es donde queda la sucursal de los Testigos de Jehová de Colombia. Así que conocí, digámoslo de alguna manera, las grandes ligas de los Testigos de Jehová de mi país, que era Betel, o como se conocía en este pueblito, la Torre del Vigía, que era como ese lugar donde se imprimían las publicaciones, se imprimían revistas y se atendía como todo lo que concierne a la religión o al grupo religioso dentro del país. ¿Qué oportunidad se me abrió? Pues la oportunidad de ya no ir a la escuela de entrenamiento ministerial, sino de servir dentro de Betel. En el próximo episodio les contaré si lo logré o no, y también les contaré pues más detalles de mi vida testigo de Jehová. De verdad, muchas gracias por escucharme. Esta dinámica me parece muy interesante. Espero no agobiarlos con lo que les cuento, no aburrirlos, aunque sé que mi voz llega a ser, como me dijeron, tu voz es relajante, pero bueno, no importa. Esa es la idea. La idea es que nos desconectemos de todo el estrés del día a día, de que me estén escuchando como si yo estuviera al lado de ustedes, echándoles cuento, chismeando, cotorreando mientras ustedes atienden sus labores. Me parece interesante si me permiten acompañarlos de esa manera. Y si pues usted es o fue testigo de Jehová, seguramente le estoy desbloqueando muchos recuerdos de cómo eran los testigos de Jehová de ese entonces. Y nada, pues voy a seguir por acá hablándoles del tema mientras llegamos a otros temas que también quiero tocar con ustedes. Recuerden que si les asaltan más dudas, pueden escribirme a disonantemente@gmail.com. Si creen que este cotorreo o este chisme, charla, puede entretener o puede servirle a alguien más, lo pueden compartir. No tengo ningún problema, ningún reparo en eso. Invitadísimos a que continúen escuchándome si así lo desean. Por acá lo que tengo por contarles todavía es mucho, así que bueno, los estaré esperando. Súper deseoso de que me den esta oportunidad. Y no olvidemos que podemos ser divergentes, disruptivos, disidentes, diferentes, pero jamás seremos decadentes. No nos rendimos, nos aceptamos, descubrimos lo que en realidad somos y trabajamos por sentirnos bien y hacernos a un lugar, nuestro lugar. Pasen bonitos días, gracias por su apoyo, gracias por estar ahí pendientes de lo que les estoy comentando. No olviden seguir trabajando en ser felices. Saludos y hasta una próxima.